Muy bien, entonces ya identificaron quiénes hacen el estudio MATCH y quiénes hacen el estudio de trombectomía. Ya todos saben qué estudio le corresponde a cada uno, porque voy a llamar para participar. Entonces no me digan que porque están viendo un estudio A no pueden hacer el estudio B como el grupo anterior. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí está claro, doctora. Ok. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Ustedes deben estar viendo están viendo este Excel, ¿verdad? Este Excel tiene la herramienta de la lectura crítica de una serie de pasos que se hace para lectura crítica, pero en este caso está en español. Entonces a ustedes les va a ayudar mucho, porque de repente no todos dominan el inglés, lo que no significa que tienen que saberlo, al menos de una forma que les permite entender la bibliografía. Les he copiado en el chat la dirección de la página de la red Casper. Podemos ingresar aquí. Vamos a esperar que cargue. ¿Desapareció en el chat? Ok, acá está. Esta red Casper son herramientas para lectura crítica traducidas al español por esta página web, ¿ya? Entonces nosotros estamos acá en la página inicial, en la página web, y vámonos a materiales. Hacen clic en la sección materiales y tienen instrumentos para lectura crítica. Y ustedes tienen acá una plantilla. La mayoría de los instrumentos para lectura crítica tienen entre 11 a 10 preguntas. Cuando se trata de un ensayo clínico, cuando se trata de una revisión sistemática, cuando se trata de un estudio para valorar algún estudio diagnóstico, estudios de predicción, estudios cualitativos, casos y controles, cohortes, incluso estudios de valoración económica. La primera tarea que ustedes tienen cuando se les asigna la tarea académica y el artículo es identificar el tipo o el diseño del estudio. Y es un paso muy importante, porque si ustedes por ahí cometen el error y no leyeron bien y hacen una valoración de un ensayo clínico o una valoración de un estudio de caso y control, cuando por ejemplo es un estudio de cohortes, lamentablemente no van a poder desarrollar la lectura crítica en el sentido de que no van a tener el puntaje, porque no les puedo dar puntaje si no utilizan la herramienta adecuada. Así que la primera tarea que ustedes tienen es definan cuál es su diseño de investigación. Estén bien seguros del diseño de investigación. No se confíen con que el título diga ensayo clínico, diga caso y control, como ya hemos visto en un ejemplo, o diga cohortes. Verifiquen que efectivamente sea así. Y antes que me olvide, cuando ustedes presentan su tarea académica, tiene que ir adjuntado el artículo y el desarrollo del artículo, o sea, la lectura crítica. No va solamente la lectura crítica, porque si no, yo no voy a saber de qué artículo me están comentando para poder revisarles. Quien no sube el artículo que corresponde, tampoco lo voy a poder calificar, porque pueden ustedes que hayan cogido un artículo doble, pueden por ahí que estén cogiendo trabajos anteriores. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. La indicación es clara. Deben subir el artículo como la tarea académica. No acepto que me envíen después los artículos a mi correo. Ojo, chicos. El día de hoy, entonces, nosotros vamos a valorar
vamos a valorar o vamos a realizar el análisis crítico, ¿ya? De los ensayos clínicos que le hemos enviado. Muy bien, entonces, ¿empezamos con el estudio MATCH o prefieren esperar, iniciar con el estudio de la trombectomía? Ustedes dirán. Igual son 11 preguntas, ambos son ensayos clínicos, por eso ya tengo la plantilla abierta. Vamos a hacer las 5 primeras para un estudio y las 6 restantes para el otro estudio. ¿Con cuál estudio desean empezar? Con el match. Ok, entonces, ya que solamente hay una solicitud, haremos caso a eso y empezaremos con el estudio Match. Voy a descargarlo un minutito. Muy bien. Ustedes de igual forma vayan descargando su plantilla para que vayan escribiendo y después recuerden lo que hay que hacer. Las 4 primeras preguntas, las 3 primeras preguntas en las herramientas del estudio CASP, la mayoría de ellas son preguntas de eliminación. ¿Qué significan las preguntas de eliminación? Que si no se complementan o no están respondidas de forma adecuada, si llegamos más allá de la tercera pregunta y no cumple, nos quedamos hasta ahí en el sentido de que metodológicamente tiene muchas fallas, es muy vulnerable, no vale la pena seguir con la lectura crítica, entonces el estudio no tiene una validez interna adecuada. ¿Ya? Pero para efectos de su tarea, así su estudio, por decirlo, ¿no? sea tan malo, ustedes completan las 11 preguntas. ¿Está bien? Muy bien. La primera pregunta es, ¿se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Y ya habíamos dicho previamente cómo definimos una pregunta de forma adecuada, qué mnemotecnia utilizábamos. Picos, doctora. Picots. Utilizábamos la pregunta PICOS. Porque sale otra vez. Ujú. Muy bien, entonces tienen a la mano el estudio Match, vayan buscando. ¿Cuál es su población? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la población? Todos ustedes pueden descargar el estudio en su computadora, ¿verdad? Todos lo pudieron descargar, ¿no? Para que nadie me diga que no tiene acceso al estudio. Muy bien, ¿alguien va a intervenir? ¿Cuál es la población del Doctora, estudio Match? doctora, ¿son los pacientes con alto riesgo de accidente cerebrovascular isquémico reciente o ataque isquémico transitorio? Ah, y con un factor de riesgo vascular adicional. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, eran pacientes de alto riesgo que con un ACV isquémico recientes o con un ACV transitorio y con al menos un factor de riesgo vascular adicional. Ok, perfecto. De acuerdo con su compañera, pacientes de alto riesgo con un stroke isquémico reciente o ataque isquémico transitorio y al menos un factor de riesgo vascular adicional. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuál fue la intervención? Administración de aspirina con clopidogrel. Administración de aspirina con clopidogrel. ¿Así nada más?
¿Así? Pueden verlo de la sección que estamos viendo acá del abstract o podemos ir acá al detalle de los métodos. ¿Qué dicen? Doctora, en este caso sería 75 miligramos de aspirina al día con clopidogrel 75 miligramos al día. La intervención. Es que acá hay un problema. La población no ha sido definida adecuadamente. Por eso, si el abstract no nos da la información completa, nosotros tenemos que irnos al extenso. Acá nos falta algo. Esta es la población ideal. Nuevamente, ¿cuál es la población que dice el estudio? Esa es la población completa. ¿Qué dice? Por favor. Lo he seleccionado, lo pueden ver, ¿no? Sí, doctora. ¿Qué dice? Pacientes de alto riesgo con accidente cerebrovascular isquémico reciente o ataque isquémico transitorio y con al menos un factor de riesgo vascular adicional que ya estaban recibiendo clopidogrel de 75 miligramos al día. Exacto. Esa es la población. No solamente era lo anterior. La población incluía a los pacientes que ya recibían clopidogrel. Esa es la población completa. En este caso, no sucede en todos los estudios, los pacientes ya tenían que estar recibiendo clopidogrel. Ahora cuando nos vamos a la intervención, me parece a mí que en la sección de métodos está mejor descrito, ¿ya? Está más claro. Ahora sí, ¿cuál es la intervención aquí? ¿Y cuál es el control? La intervención sería, doctora, 75 miligramos de aspirina una vez al día. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería el control? Los pacientes fueron randomizados, ¿no? O aleatoriamente alocados, o sea, aleatoriamente seleccionados a que a recibir aspirina una vez al día. ¿Y cuál fue el control? Doctora, en este caso la intervención sería 75 miligramos de aspirina con también clopidogrel 75 miligramos al día. Y la intervención sería el placebo más clopidogrel. A ver, otra vez. ¿Cuál es la intervención? A ver, mira, todo esto está acá. Ujú. A ver. Ya, la intervención sería aspirina 75 miligramos al día Ujú, más ujú. clopidogrel 75 miligramos al día, ¿Por qué? una ¿De vez al dónde día. me sacas el clopidogrel? ¿Por qué Porque le agregas el más, clopidogrel ahí? más abajito dice que todos los pacientes recibieron clopidogrel también una vez Ya, al día. pero eso ya está en tu población, pues. Por eso ya le hemos puesto en la población, aquí está. Por eso es que agregamos la población anterior y dijimos, esta es la población, porque cuando hacemos acá arriba es diferente al estudio Chance que vimos en el ejemplo de la clase. Acá dice que todos los pacientes fueron alto riesgo de infarto, alto riesgo y que quienes estuvieron ya recibiendo clopidogrel. O sea, Doctora, tus pacientes ya tenían que estar recibiendo clopidogrel. Esa es tu población. Ya no vas a hacer nada adicional con clopidogrel porque ya tu población de por sí está tomando clopidogrel.
¿Cómo le vas a adicionar más clopidogrel a lo que ya toma? No, ¿verdad? Porque estás partiendo de tu población que ya tiene clopidogrel. Nuevamente les vuelvo a preguntar, jóvenes. Acá te Doctora. está, un ratito por favor, aquí te está aclarando de que además todos los pacientes ya reciben clopidogrel una vez al día. Te está aclarando lo que dice en el abstract, pero te está diciendo que todos los pacientes ya reciben clopidogrel. Es lo mismo que está en tu población, por eso lo hemos agregado acá. Entonces, si ya está como parte de la población que todos los pacientes tomen clopidogrel, no es necesario que lo agreguen ni a la intervención ni al control. Ahí es donde se cometen los errores. Nuevamente, ¿cuál es la intervención? Doctora, ¿puedo intervenir? Ujú. La intervención sería clopidogrel a una dosis inicial de 300 miligramos, seguida de 75 miligramos por día durante 90 días, más Discúlpame, aspirina. ¿de qué estudio estás hablando? ¿Dónde dice acá eso? ¿Estás en el estudio Match? Doctora, Ujú. la intervención sería aspirina de 75 miligramos una vez al día o un comprimido también de un placebo similar. Mm. ¿Y cuál sería el control? Placebo. ¿Placebo? Clopidogrel con placebo. Hazle con clopidogrel. ¿Pueden olvidarse un ratito del clopidogrel? Es parte de la población, chicos. Ay, vamos a ver. Intervención aspirina, pues, ¿no? Una vez al día. Los pacientes fueron aleatoriamente asignados a aspirina 75 miligramos o placebo. Olvídense un ratito del clopidogrel. Menos de 300 y no sé qué más, que no sé qué estudio están leyendo por ahí en otro lado. Esta fue la aleatorización. La intervención fue aspirina y el control fue el placebo. Todos los pacientes tomaban clopidogrel. Acá la diferencia está, solamente que está en diferente orden porque así es el diseño del estudio. El diseño del estudio, a diferencia del ejemplo anterior de la clase, no le están dando a un grupo aspirina más clopidogrel y a otro grupo le están dando aspirina más placebo o clopidogrel más placebo. Aquí lo que están haciendo es de todos los pacientes que ya toman clopidogrel, a un grupo le están dando aspirina y a otro grupo le están dando placebo. Es diferente, no es lo mismo. Entonces, hay que leer con un poquito más de detalle, pero por eso identificar la población es importante para no tener más confusión. ¿Quedó claro o todavía algo no les cuadra? Se confundieron un poquito acá, un poquito bastante, ¿no? Pero aquí está la aleatorización, la alocación aleatoria, sea aspirina o sea placebo. Y el clopidogrel que ya tomaban todos es parte de la población. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado o el outcome? ¿Cuál fue el outcome o el resultado? Ver si es que la asociación con la aspirina reduce eventos vasculares mayores. Tiene que ser el outcome
leído o colocado tal cual es, ¿no? ¿Qué cosa es evento vascular mayor? Y el outcome no es asociación, el outcome es lo que se mide. Ya el análisis estadístico vas a buscar asociación, reducción, incremento. Entonces, en el outcome no coloques nada de asociación, disminución, salvo que explícitamente lo diga. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el outcome? Lo tienen en la pantalla, léanlo. ¿Qué pasó? Solamente estoy haciendo la clase con 10 chicos. Los demás, por favor, jóvenes, vamos a ganar tiempo. Son 2 artículos, ya son las más de las 5. Doctora, bueno, el artículo solo de 2 valoraciones. Una valoración principal, que sería como el OCO principal o primera, es el evento accidente cerebrovascular isquémico, la presencia de infarto miocardio, las hospitalizaciones, el cuadro isquémico agudo. Además menciona algunos eventos como la angina de pecho, empeoramiento de la enfermedad arterial periférica que requiera intervención terapéutica. Eso es en relación a el primero que quieren valorar. Pero hay otros también que es la valoración secundaria, como por ejemplo... Ya, hasta ahí nada más. Es lo que nos tenemos que remarcar siempre es el outcome principal o el outcome primario. Y a todo lo que tú has dicho es primera ocurrencia. Coloquen, por favor, el outcome tal cual está descrito en el estudio, no lo que ustedes interpretan o lo que ustedes pueden asumir. Uno coloca lo que dice ahí, porque ustedes ni yo somos los investigadores de este trabajo para saber lo que han querido asumir. Se pone lo que está. Y el outcome primario fue la primera ocurrencia de un evento compuesto de qué o de qué se componen estos eventos, porque se llama outcome compuesto porque tiene muchas enfermedades. Stroke isquémico, infarto de miocardio, muerte vascular, incluyendo cualquier hemorragia de cualquier origen, rehospitalización por un evento isquémico agudo, incluyendo angina inestable, empeoramiento de una enfermedad arterial periférica que requiere manejo terapéutico, revascularización urgente o un ataque isquémico transitorio. Todas esas múltiples enfermedades con que aparezca una sola ya se considera como el outcome primario. Entonces, primera ocurrencia. Todo eso lo pasamos acá. Primera ocurrencia, outcome. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué nos toca? Nos toca el time, nos toca el tiempo. Muy bien. Podemos ir al abstract. De repente en el abstract está el tiempo. ¿Cuál es el tiempo del estudio? Ustedes que ya lo tienen descargado en su laptop. 18 meses. ¿Todo el estudio duró 18 meses? ¿De cuándo a cuándo se llevó el estudio? No es el seguimiento, ¿ah? Doctora, nos Ajá. menciona que es de diciembre del 2020 y termina ya en abril del 2022. Ok, entonces es 20 a 2022, ese seguimiento. Y si queremos ser completos, de repente los 18 meses es el tiempo del seguimiento, sí. Entonces acá en outcome, tiempo de seguimiento, Doctora, se es le del puede 2000 al poner 2002. follow-up 18 meses. ¿Cómo? Es desde diciembre del 2000 al 2002. Ah, 2000 al 2002, perdón, jóvenes, yo he puesto 22. 2000 al 2002. Perfecto, muy bien, ok. Entonces en el outcome, a todo lo que le habíamos puesto le hemos agregado
el tiempo de seguimiento de 18 meses. Ahí está completo ya nuestro auto. Muy bien. Setting, donde se ha desarrollado el estudio, es un ensayo clínico, creo que ahí no hay duda. La cosa es dónde se ha desarrollado el estudio. ¿Lo tienen? ¿Lo identificaron? Lo buscamos. A ver, vamos a ver dónde han hecho el estudio. Ujú. La doctora dicen 507 metros, centros, perdón, 507, Centros. Ujú, 507 centros en 28 países. ujú. ¿De dónde? ¿Los países? Dice. ¿Por qué se copió todo? No dice los países. Bueno, a nivel mundial. Pero hay de Alemania, ¿no? España debe ser multicéntrico. Bueno, acá no sé qué pasó, se copió todo. Ya está. 507 centros, unidades de stroke de departamentos en 28 países. De repente, si vemos el suplementario o el este acá, vemos de dónde es. Pero de ahí de los autores veo que hay de Alemania, de España, o sea, deben ser de varios, probablemente países europeos. Muy bien, perfecto, ya está. Ahí terminamos la pregunta Picos. Entonces, acá se orienta el ensayo clínico a una pregunta claramente definida. ¿Hemos podido identificar todos los aspectos de la pregunta Picots? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué cosa Sí. marcamos? Sí. Sí, ahí voy a borrar lo demás que es de otra lectura clínica. Muy bien, perfecto. Entonces, esta primera pregunta pasamos a la siguiente porque como es una pregunta de eliminación, y hemos pasado satisfactoriamente la pregunta Picots, pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿fue aleatoria la asignación a los tratamientos? Vayamos a la sección de los métodos y busquen ustedes si hubo una asignación aleatoria o no y cómo fue asignada o no fue asignada la aleatorización, que es lo que nos importa. ¿Qué dicen? Menciona que sí. Menciona que sí, doctora, sí, ¿Qué sí. dice Porque exactamente? los pacientes fueron asignados aleatoriamente a aspirina y creo que eso lo habíamos leído. La parte de arriba. Ya, Pero pero no dice dicen cómo. cómo lo han hecho. ¿Cómo hicieron la letorización? ¿Fue electrónica? ¿Fue al azar? ¿Alguien dio un número al azar? ¿Cómo hicieron? ¿En algún lugar está descrito cómo se hizo la letorización? Hablan de un sistema, bueno, hablan del teléfono y también ¿En qué de, página? este es en la página, en la segunda página, doctora. Aquí, el teléfono. Ya, a ver. Llamada Ajá. telefónica al paciente. Es con un sistema de voz interactivo, no significa que sea llamada telefónica al paciente. Ahí lo que están haciendo, describiendo es cómo se hizo la letorización. La letorización fue central, o sea, donde estaban monitorizando el estudio, ellos se encargaban de hacer la letorización. Seguramente el investigador ingresaba a un paciente, no sabía a qué brazo de intervención iba a ir asignado. Por teléfono le decían un código o algo y era generado a través de un sistema informático. Ahí no tiene nada que ver con llamar al paciente. Ok, muy bien, perfecto. Entonces sí está descrito cómo fue realizada la aleatorización. Le pondremos sí, una X. Muy bien. Luego, cuando ustedes hagan la tarea, acá describen cómo se hizo la aleatorización, ¿no? Ya no lo estamos haciendo ahora por tiempo. Luego, la pregunta 3. Podemos continuar a la 3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que ingresaron en él? ¿Cuántos pacientes fueron aleatorizados?
¿Qué dicen? ¿Cuántos vamos a comparar? ¿Cuántos fueron aleatorizados al iniciar el estudio y en los resultados de cuántos pacientes nos están mostrando el resultado? El Esa es la inicio forma fueron como lo vamos a hacer. 7.599. 7.599. Ok, 7.599. ¿Dicen qué grupo cada uno? No, pero se asume que debe ser seguramente mitad, mitad. Vámonos a la tabla 1, que es donde muestran los pacientes. Aspirina con clopidogrel, placebo con clopidogrel. Muy bien. ¿Cuánto suman estos pacientes? Deben ser la parte inicial. ¿Alguien podría, por favor, sumarlo de forma rápida? Doctora, acá en los resultados mencionan que hay a los 18 meses se disponen de los datos del 96% de todos los pacientes. Entonces hay una pérdida de datos de un 4%. Ya, muy bien. Esa es otra forma de verificar. ¿Qué dicen? 4% es adecuado, es considerable, puede ser aceptable hasta los 4%. Ya su compañero nos evitó el trabajo de estar sumando. 4% de pérdida en el seguimiento. El seguimiento fue completo. Esta pregunta se pone no. Hubo una pérdida del 4%. ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? No menciona nada más, doctora. Bueno, No. estoy haciendo una revisión. Por base nosotros podemos aceptar hasta una pérdida del 10%. Eso es ya por concepto general. Entonces una pérdida del 4% es aceptable. La siguiente pregunta dentro de esta parte 3 es, ¿se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados? O sea, ¿se respetó el análisis por intención a tratar o fue un análisis por protocolo? Veamos acá, esta es la tabla de los resultados. Outcome primario, dice en alguna parte qué tipo de análisis fue. Fue por intención a tratar. El análisis fue por intención a tratar utilizando la prueba de rango logarítmico y un ¿En qué modelo parte de riesgo. estás? ¿En qué parte estás? ¿En qué En la parte página? Bueno, al inicio lo menciona, ¿no? En la parte que dice métodos, ahí menciona que el análisis fue por intención a tratar. Mm. Ya, ok, perfecto. En la parte final, ¿no es cierto? De métodos. Ok, perfecto. Vamos a ver si en la tabla está, aparte de lo que digan ahí. En la parte de análisis estadístico está, doctora, en el segundo párrafo. Ajá. La eficacia primaria fue por intención a tratar. Perfecto, muy bien. Y dice, y respectivamente de la compliance por estudio del protocolo. O sea, respetaron el análisis por intención a tratar. Muy bien, perfecto. Entonces, sí. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 3? Respetó los 2 puntos. El seguimiento, la pérdida no fue mayor del 10% y mantuvieron el análisis de intención a tratar. Muy bien. Estas 3 preguntas, que son básicas de un ensayo clínico, han sido respondidas de forma satisfactoria, por lo tanto podemos pasar a las preguntas de detalle. Vámonos con 2 preguntas más de este ensayo clínico y luego nos vamos al siguiente. Las siguientes preguntas son, ¿se mantuvieron ciegos el tratamiento a los pacientes, los clínicos y el personal del estudio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mantuvo el cegamiento primero para los pacientes? Sí. ¿Y de qué forma o no y por qué? Si fue así a los pacientes, ¿por qué? ¿Cómo se mantuvo el cegamiento a los pacientes? Era importante mantener el cegamiento, perdón. Dice que es doble ciego. Bueno, sí es a los pacientes y a los clínicos.
¿Dónde está esa parte? Si nos pueden dar la página, por favor. Y aunque no los digan, ¿por qué podemos asumir que sí es doble ciego? ¿En qué parte está? Bueno, sí, doctora, es que bueno, sí, el título lo El menciona que es título. doble ciego, ¿no? Ah, no, pues el Pero título te puede decir muchas cosas. Pero de lo que hemos visto hasta ahora, ¿es doble ciego o no? ¿Y por qué? Con la información que hemos leído hasta ahora ya podemos saber si es doble ciego o no. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo así? A ver, ¿el paciente estuvo cegado o no? Un grupo de pacientes había sido alocado aspirina y otro grupo placebo porque todos ya tomaban clopidogrel. ¿Estuvo cegado o no estuvo cegado el paciente? Sí, ahí sí. Obvio, pues no, le han dado placebo. Precisamente le han dado placebo para que el paciente pues no vea que, porque si yo veo que un paciente, o yo como paciente, veo que a mi compañero le dan 2 y a mí solamente me dan 1, entonces yo digo, no, pues ahí le están dando la pastilla porque le está tomando 2 pastillas y solamente estoy tomando 1. Entonces dan placebo al paciente precisamente para que todo el mundo vea que ambos pacientes reciben 2 pastillas. Y el paciente no sabe si tiene el principio activo o no, porque igual está tomando 2 medicamentos. Entonces, ¿fue cegado a los pacientes? Por supuesto que fue cegado. Fue cegado porque recibió placebo. Y eso es una forma de hacer ver como que si estuviera tomando la medicación, aunque no lo sabemos. Realmente el paciente no lo sabe. ¿Los clínicos fueron cegados o no? La pregunta es, ¿sabían los clínicos quién tomaba el fármaco? ¿Quién tomaba el principio activo y quién tomaba el placebo? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Hay información al respecto? ¿Lo podemos deducir? ¿Lo sabemos? ¿O no lo podemos determinar? ¿Qué dicen? Doctora, se menciona que la asignación del tratamiento se realizó de forma centralizada con un sistema de respuesta por voz, por teléfono, Ya, ¿eso qué significa entonces? y una lista de números de tratamiento por computadora. O sea que la persona, el investigador no indicó quién era el que recibía qué tratamiento. Ellos Sino, solamente sabían el código. Es como que yo reciba y tenga 10 frascos. Los 10 frascos tienen un código del 1 al 10, como clínico. Pero yo no sé si el 1, el 5, el 8, el 10 o los 10 son placebo o son principio activo. Se supone que uno de ellos debe ser placebo, la mitad debe ser placebo, la mitad activo. Pero por teléfono me dicen, a ese paciente dale el número 3 y al otro paciente dale el número 5. Yo no sé cuál será el activo y cuál será el placebo. Entonces, el clínico también está siendo cegado. Entonces, sí, la asignación fue central y codificado. Entonces, el clínico no sabía o no tenía forma como saber si el paciente tuvo o no tuvo el principio activo. Ahí está el doble ciego. Entonces hay que no solamente guiarnos lo que dice el título, sino hay que verificarlo, hay que corroborarlo. ¿El personal del estudio estuvo cegado o no estuvo cegado? O sea, ¿quién hacía la medición, el resultado, el seguimiento, el outcome? ¿Estuvo cegado o no estuvo cegado? ¿Hay información al respecto? se menciona que fue también por llamadas telefónicas, doctora.
Las visitas ¿Dónde psicológicas. está eso? Ah, ya, pero te dicen, así haya sido llamada telefónica o haya sido presencial. Te dicen si la persona que hacía el seguimiento conocía o no conocía si el paciente estaba en el brazo de la intervención o el brazo control. No dice eso. ¿Alguno de ustedes tiene información al respecto? Si es que ha podido darme un poco más detalle del extenso del artículo. Jóvenes. Doctora, pero hacer como, haber seguimiento, como que si hay un seguimiento se supone que el que hace los datos estadísticos sabe, ¿no? Previamente a qué grupo es tal y tal, ¿no? Pero ¿O el no? seguimiento no lo hace el estadístico, hay personal del estudio para que lo haga. Incluso los estadísticos no tienen que conocer los grupos, todo está codificado, tiene un grupo A y un grupo B. Uno puede asumir o a veces sospechar, pero no necesariamente tiene que saber. Aparte que son personas diferentes. La verdad es que no hay información al respecto. Y si no hay información, lo más probable es que no se haya mantenido el cegamiento en esta parte, porque si lo hubieran hecho, lo hubieran puesto, porque si lo ponen, como es parte de la evaluación de la calidad de los estudios, siempre es a favor. Entonces, si no lo ponen es porque probablemente los que hacían el seguimiento y conocían a qué grupo de pacientes o a qué grupo estaba asignado, lo cual no es adecuado. ¿Por qué? Porque el paciente que recibía la intervención puede que lo hayan examinado mejor o menos o no hayan indagado si efectivamente hubo algún evento adverso o no. ¿Ya? Entonces, dos Doctora, preguntas de tres, sí dime. doctora, una pregunta. Si en el documento dice que los códigos fueron generados por una computadora, ¿eso no es decir que también el personal del estudio desconocía el número de asignación de entre el control y los casos? Pero cuando te dicen asignado a la computadora para le pueda dar medicamentos, se refiere a los clínicos, porque cuando nosotros participamos del ensayo clínico, ingresamos un paciente, por ejemplo, nosotros que hemos tenido experiencia con eso en el instituto, se comunica a la coordinadora del estudio de nuestro centro con la central y nos dice, denle el fármaco 1000 y tantos. Entonces nosotros abrimos el frasco 1000 y tantos y en ese momento le damos la medicación al paciente. Pero nosotros no necesariamente hacemos el seguimiento del paciente. O sea, yo no sé si el paciente recibió el principio activo o no, pero el seguimiento por teléfono, porque cuando participamos en ensayo clínico hay ensayos que son por teléfono, hay ensayos que son seguimientos presenciales. Si es presencial, lo puedo ver yo o lo puede ver otro colega que participa en el ensayo. Y si es por teléfono, la central los llama. Entonces, yo no conozco, el cegamiento se puede mantener con el clínico, pero la central sí puede conocer a quién está llamando. O lo otro que puede pasar, si tengo un paciente que viene, por ejemplo, por una complicación, entonces de repente cuando hay un evento adverso serio, ya la central tiene la obligación de decirle al clínico, ojo que tu paciente que ha tenido una complicación adversa seria sí está tomando el medicamento. ¿Por qué? Para que uno le pueda dar un tratamiento más completo, ¿no? Entonces, lo ideal es que el grupo que hace el seguimiento no sea los clínicos que asignaron el medicamento, para precisamente no haber este cruce, pero no siempre sucede así. Por lo tanto, debería estar descrito de forma clara cómo está descrito el seguimiento para el paciente y para el clínico. Entonces, lo que tú dices puede ser, como no también. Y como nosotros no podemos asumir, si nosotros nos tenemos que guiar en base a lo que dice ahí, es lo mismo cuando ustedes hacen auditoría o si más adelante a alguno le interesa hacer auditoría, uno no asume lo que el colega quiso decir o lo que supuestamente se hizo, sino se rige a lo que está escrito. ¿Ya? Buena pregunta. Muy bien. Entonces, 2 de 3 preguntas al menos tiene cegamiento
al paciente y a los clínicos le pondremos un sí. ¿Ya? Si fuera 2 de 1, ahí sí le pondríamos un no, porque cegamiento solamente a los pacientes y no a los clínicos puede generar aún problemas en la medición de los resultados. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctora. En toda la clase solamente he conversado con no más de 15 alumnos. Ok. La última pregunta de este ensayo clínico, porque ya vamos a pasar al siguiente, es: ¿fueron similares los grupos al comienzo del estudio? ¿Qué hacemos aquí? Nos vamos a la tabla 1. Esta es la tabla 1. Veamos. Características de edad, sexo, antecedentes, tiempo de enfermedad, discapacidad previa por el ranking, clasificación de todas, factores de riesgo. Miremos las proporciones y veamos si es que efectivamente fueron similares o no. ¿Qué opinan? Sí, doctora, los porcentajes son similares. ¿Hay alguna característica que no sea tan similar entonces? ¿O todas son similares o muy parecidas? Todas, porque la mayoría tiene similitud. Una que otra, bueno, que tiene diferencia de 1%, pero casi todas tienen el mismo porcentaje. Muy bien. ¿Esto qué significa entonces? Que ambas, bueno, la división de la población tiene similitud en características, tanto para el caso como para control. Para empezar, esto no es un estudio de casos y controles. Será para la Perdón, intervención para la y para el intervención y para el control o control. comparador. Ok, a ver. Pero ¿qué significa esto? El que tengamos grupos similares significa que la aleatorización fue correcta. Porque precisamente, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos inicialmente de aleatorización, dijimos que el objetivo de la aleatorización es crear efectivamente grupos lo más similares posibles. Entonces, que la tabla 1 sea muy similar con diferencias muy mínimas en los porcentajes significa que la aleatorización fue realizada correctamente, por eso que tenemos grupos homogéneos, por lo tanto nuestros resultados van a tener una buena validez. ¿Ya? Entonces, sí, y ahí podemos escribir de forma corta, ¿no? Fueron similares en edad, sexo, algo muy cortito. ¿Ya? Marcamos sí. Muy bien. Vamos a cambiar de estudio. Vamos Doctora, a ver antes el de otro pasar, estudio. doctora, Sí, ¿hasta qué porcentaje se podría decir que son similares? no hay un 3%, porcentaje 4%. específico porque cuando se hace o para valorar similitud se hacen análisis estadísticos de comparación de un grupo y otro, y cuando eso sucede, que generalmente los ensayos clínicos no lo hacen porque tienen aleatorización, significa que algo salió mal. Grupo de comparación de uno a otro con diferencias estadísticas sí está obligado a hacerse en estudios observacionales, porque como no hay aleatorización, tenemos que estar seguros que los grupos no sean muy diferentes entre sí para poder compararlos. ¿Ya? Entonces, no hay un porcentaje, se hacen pruebas estadísticas para verificar si los grupos son homogéneos o no. Ok, Ok, doctora. perfecto. Buena pregunta. Sigamos. Este es el estudio de trombectomía con stent retriever después de una trombólisis endovenosa versus TPA endovenoso o trombólisis endovenosa en stroke. Se asume que es infarto cerebral porque no se tromboliza la hemorragia. Ojo, por favor. Así que lean muy bien las preguntas. Yo les pongo casos clínicos de hemorragia y ustedes responden trombólisis endovenosa. Me da ganas de verdad de quitarles 10 puntos porque van a matar a los pacientes. Lean bien, por favor, jóvenes. A ver, la sexta pregunta es: al margen de la intervención del estudio, los grupos fueron tratados de igual modo. Ok, como no hemos leído nada de este artículo,
Vamos a darnos unos 5 minutos. Lean sobre todo la sección de métodos, porque aquí se concentra la mayor cantidad de información que necesitamos. 2 minutitos, no tanto, 5 minutos. Lean esto, entiéndanlo bien y repasamos. 2 minutos, jóvenes. Ok, jóvenes, continuamos. Entonces, ¿quién nos ayuda? A ver, a darnos un resumen de lo que trata este estudio, por favor. Doctora, el estudio, bueno, en general habla de, bueno, lo que quiere evaluar es pacientes con accidente cerebrovascular que estaban recibiendo o han recibido el activador tisular de plasminógeno endovenoso. Em, bueno, en estos pacientes, si se realiza trombectomía con stent retriever dentro de las 6 horas posteriores, si mejora em, la gravedad
de la discapacidad global a los 90 días, ¿no? Esto comparado a pacientes con las mismas características del accidente cerebrovascular, pero que no reciban esa trombectomía con stent retriever, sino solamente continúen con el TPA. Ok, entonces ellos trataron pacientes que tenían infarto cerebral elegibles para RTPA, ¿no? Y los asignaron a pacientes con infarto cerebral agudo a que reciban trombectomía más RTPA o RTPA solo, ¿verdad? Y el grupo que iba a trombectomía era dentro de las 6 horas. ¿Cuál fue el outcome primaria? El outcome primario, perdón. La gravedad de la discapacidad global a los 90 días. Discapacidad global a los 90 días, ¿no? La severidad de la discapacidad global a los 90 días. Definida por la escala de ranking modificada de 0 a 6. Muy bien. ¿Estamos todos ahí, jóvenes? Vamos a ver. Entonces, habiendo repasado de forma rápida en qué consiste el estudio, la sexta pregunta dice: al margen de la intervención del estudio, los grupos fueron tratados de igual modo. Para eso, vámonos a la sección métodos y leamos en los procedimientos si es que el seguimiento fue igual en los pacientes de la intervención y en los pacientes de control. Una pregunta: ¿este estudio pudo haber sido cegado? ¿Ustedes creen que este estudio tiene cegamiento? Sí y no, ¿y por qué? Antes de irnos a ver si el grupo de la intervención fue tratado de igual modo o no. No Se podría ser menciona, doctor, en cegado el control. ¿Por qué no podría haber sido Claro, porque cegado? solo por continúa el recibiendo. mecanismo. A ver. Claro, el control solamente sigue Uno recibiendo la solo. deplación venosa nada más. A ver, una mejor respuesta que esa. Por el procedimiento, doctora. Claro, pues no vamos a meter a los dos pacientes al procedimiento de hemodinamia para punzarlos y hacer la angiografía y hacer que estamos haciendo trombectomía cuando no lo hacemos, ¿no? El procedimiento de la intervención no permite el cegamiento. Como la intervención no permite el cegamiento, vamos a ver si el seguimiento de los casos fue igual en el grupo control y en el grupo de intervención. A ver, leamos un poco la sección de métodos. Si alguien ya lo identificó, avísenos en qué página está, en qué párrafo está. Veamos acá el outcome measure. Véanlo, a ver qué dice. A ver, evaluación clínica radiológica. ¿Cuándo se realizó? ¿Dice alguna diferencia? Ujú. Vamos a seguir buscando porque hasta ahorita no hay nada claro. ¿Encontraron ustedes algo sobre el seguimiento, la evaluación de los pacientes o algo más? Esto es la evaluación radiológica. La evaluación radiológica estuvo cegada, no significa el tratamiento o la evaluación del paciente. Acá donde dice la evaluación clínica que fue realizada, la línea de base, 27 horas después de la randomización, 7-10 días.
cuál alta si fue temprano, 30 días y 90 días. La evaluación clínica incluía el score de la escala de ranking modificado para evaluar la discapacidad global y el score de NIHSS para evaluar el déficit neurológico. Pero no nos dicen más. Luego dice, no dicen, por ejemplo, si lo hizo un personal externo, ¿no? Luego dice que las imágenes de ingreso y las imágenes de los resultados, porque también seguro que vino mal con las imágenes, fueron evaluados de manera ciega por un staff. Pero eso fue imagenológicamente. No sabemos más, solamente sabemos que ambos grupos fueron medidos en ese tiempo, pero no sabemos quién lo hizo, si conocía o no conocía. Porque aquí sí hubiera sido importante que detallen que las personas que hicieron el seguimiento desconocieran si el paciente había sido sometido a tratamiento o no, porque era un hecho que el clínico, que el médico del estudio iba a saber si el paciente había sido revisado o había sido sometido a ambos procedimientos. Eso es un hecho. Pero acá sí hubiera sido importante que los autores detallen si las personas que evaluaban el resultado final eran propios del estudio o eran ajenos al estudio, o sea, el grupo de clínicos. Lo más probable es que hayan sido los mismos clínicos, porque si no lo hubieran mencionado. ¿Ya? Entonces, la pregunta 6. ¿Fueron tratados de igual modo? No hay información, sin embargo, se asume que fueron el mismo personal de estudio, tal, de cual podría causar un problema en la medición de los resultados o un sesgo en la medición de los resultados. Entonces, yo consideraría esta pregunta como no. ¿Ya? Sigamos adelante. Luego de que terminan estas preguntas, las 6 primeras preguntas de eliminación y las preguntas de detalle, vienen la evaluación de los resultados. ¿Qué tan grande es el efecto del tratamiento? ¿Qué resultados se midieron? ¿Qué resultados se midieron? Ya lo habíamos visto. ¿Qué resultados se midieron? La gravedad de la La gravedad discapacidad de la global. discapacidad global a los 90 días. Ese fue el primario. Ya, muy bien. La discapacidad global a los 90 días. Eso fue lo que midieron. Entonces, ¿qué resultados se midieron? Pondremos ahí discapacidad global a los 90 días por la escala de ranking modificado. ¿Qué estimadores se usaron? Vámonos a la tabla de los resultados. Estimadores se refieren a las medidas de asociación. Ya ustedes saben que hay el OR, el RR, la razón de prevalencia. Resultados, outcome primario. Bueno, ¿qué resultados se midieron? Doctora, ¿en qué estimadores se usaron? ¿No iría la escala de ranking modificada? No, la escala de ranking modificada es lo que utilizaron para medir el efecto, el tratamiento. Los estimadores son las medidas de asociación. Utilizaron OR, RR, hazard-ratio, razón de prevalencia. Eso se llaman estimadores. Estimados, lo que Sería la P de significancia, P valor. eso no es un estimador. Acabo de dar los el ejemplos. risk ratio. El riesgo relativo o el risk ratio. Muy bien, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Hubo significancia o no hubo significancia? ¿Hubo mejoría o no hubo mejoría? ¿Qué dicen? Céntrense acá donde dice el outcome primario. RTPA endovenoso, el stent retriever. ¿Y qué dicen? Que es significativo porque tiene un p-valor menor a 0.05. Pero ¿qué más? ¿Cuál fue el score, la mediana?
entre un grupo y en otro. ¿Tienen una idea de lo que es la mediana? No es como la media, que es el promedio. La mediana es como el punto intermedio donde el 50% está en el valor del 50% de la muestra. Entonces, una mediana de 3 en el grupo del RTPA endovenoso solo versus una mediana de 2 en el grupo de tratamiento de RTPA más trombectomía. ¿Qué significa? ¿Cuál grupo tuvo menor discapacidad? ¿El 3 o el 2? Para ello deben conocer la escala de ranking modificado. ¿Cuál es mejor, un 3 o un 2? Un 2. Un 2 significa menor discapacidad que un 3. Un 2 es un paciente que tiene discapacidad previa, que no puede hacer actividades que hacía antes del stroke. Por ejemplo, ya no puede trabajar, ya no puede cocinar, alguna actividad previa. Pero funcionalmente puede ser independiente, ¿no? No usa bastón para caminar, por ejemplo, pero no hace algo que hacía antes. En cambio, un paciente con ranking 3 es un paciente que utiliza bastón para caminar. Y si utiliza bastón para caminar, por más que pueda hacer alguna actividad que sí hacía previamente, ya es una limitación, sobre todo física. Ahora, eh, ¿es significativo este cambio entre un 2 y un 3? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es significativo el cambio entre un 2 y un 3? ¿Es lo mismo tener un 1 versus un 3? ¿Qué opinan, jóvenes? Ya falta poco. Hagan un último esfuerzo. De la forma que nos explicó, conociendo las implicancias respecto a la funcionalidad, creo que sí, ¿no? Realmente sí es significativo, ¿no? Pero que sea una magnitud del efecto grande, tampoco lo es. O sea, sí te hace diferencia entre uso de bastón, no uso de bastón, en que pueda o no movilizarse independientemente, sí es significativo, pero no es una magnitud del efecto del tratamiento grande. Ahora, todo esto, jóvenes, se analiza y se interpreta dependiendo del contexto del paciente. Dependiendo del contexto del ensayo clínico. La interpretación no es la misma porque cada estudio es totalmente diferente. Pues, ya sabemos qué resultados se midieron, discapacidad global, estimadores de riesgo relativo y cuán grande fue el efecto del tratamiento, fue significativo, sin embargo, no tiene una magnitud tan grande, ¿no? Como la que probablemente se hubiera esperado. Muy bien. La pregunta 8 es, ¿cómo es la precisión de la estimación del efecto del tratamiento? Se pregunta por los intervalos de confianza. ¿El outcome primario tiene intervalos de confianza? No lo tiene porque es una comparación de medianas solamente con un p-valor. Entonces, eso digamos que le quita un poco de solidez estadística al estudio. Debería tener una media asociación. Hubieran hecho, por ejemplo, de repente una regresión lineal que tenga una media asociación con intervalos de confianza, pero solamente en este caso se ha hecho una comparación de medianas porque así ha sido el diseño del estudio. Cada uno puede diseñar su estudio y colocar los exámenes que le va a hacer, siendo muy riguroso estadísticamente, siendo o intermediamente riguroso, ¿no?
Depende de la Doctora, rigurosidad clínica para que las revistas de mayor o menor impacto puedan, digamos, ver si el estudio puede ser publicable o no. ¿Me doctora, sí, decías? creo que menciona, porque ahí menciona odds radio de 2,63, 95% intervalo de confianza, y ahí menciona un rango de 1,57 a 4,4, ¿no? ¿En En qué las tabla letras lo pequeñas, tienes? ahí en ¿En qué esa tabla tabla? 2 abajito, ahí en esa misma tabla donde está usted, ahí dice Ujú. show the results, y ahí, ahí menciona, ¿no? Odds radio, y ahí menciona intervalos de confianza de 1,57 a 4,4. Ya, pero esto Eso no no sé es, si... ya, Ujú. no es el análisis primario estadístico. Han hecho como un OR modificado, básicamente que ajusta por confusores, pero no es el análisis principal del estudio. Ok. El análisis principal del estudio es una comparación de medianas. Muy buena observación, ¿ya? Pero si fuera el análisis principal debería ir ahí. Y ahí solamente hay una comparación de medianas. Como un análisis de sensibilidad han hecho un Mantel-Hansen para hallar un OR combinado ajustado por uno que otro confusor, pero nada más. Y bueno, nos sirve para ver el intervalo de confianza. ¿Es significativo el intervalo de confianza? Sí. Tu intervalo de confianza va a ser significativo siempre y cuando no involucre la unidad. 1,57 a 4,40 involucra al 1, incluye al 1. No. Ok, por eso es significativo. Tiene un p-valor menor a 0,001, pero nada más. Ahora, siguiendo un poquito el comentario de este OR, el OR generalmente se hace en estudios observacionales, como lo hemos visto, tipo caso y control. Pero si tenemos una cohorte, hacemos un RR. Y si tenemos un ensayo clínico, con mayor razón hacemos un RR. Entonces, si este es un ensayo clínico y tus medidas de AUCA secundarios son todos RR, ¿por qué le vas a hacer a tu AUCA primario un OR? Encima un OR ajustado todavía con otro método estadístico cuando lo ideal es hacerle un RR. Como les digo, cada uno diseña los estudios dependiendo de la rigidez de las pruebas estadísticas que uno selecciona. Pero que el outcome primario no tenga el RR como tienen los demás outcomes secundarios, uno podría pensar, de repente si le aplicaba un RR, la magnitud del efecto de tratamiento no era tan grande como lo sobredimensiona el OR, porque una de las desventajas del OR, del odds ratio, es que te sobredimensiona la magnitud del efecto. Supongamos que el efecto real sea un 20%, el OR te lo puede dimensionar a un nivel 50, 60, 40, no lo sé, pero siempre te sobredimensiona. Entonces, pensando mal, uno diría, sí, puede tener un efecto positivo, está perfecto, pero realmente no es tan grande como lo quieren aparecer. Porque si bien hay una diferencia entre 2 puntos a 3 puntos en la escala de ranking modificado, como lo comentamos al inicio, esta magnitud del efecto no es tan grande. Es significativo, sí, pero no es tan grande. Ambos pacientes están con discapacidad, sea un 2 versus un 3. La literatura internacional te clasifica el paciente sin discapacidad o con un buen resultado funcional cuando el ranking es 0 y 1. Ya cuando no tiene 2 se considera con discapacidad. De repente, una discapacidad no tan severa como un ranking 4, un ranking 5, pero se considera discapacidad. Ok, muy bien. Sí. Gracias por la pregunta. Tu nombre, por favor, para que te apunte tu compañera. Y acá colocamos cuáles son los intervalos de confianza, ¿no? Nos vamos a las últimas preguntas. ¿Pueden aplicarse estos resultados en nuestro medio, en nuestra población? Bueno, este es un estudio que ya data del año 2000, ¿qué fecha es este estudio? 2015, claro, 2015, 2016. Para esta época recién se estaban empezando a hacer procedimientos acá en Perú, ahora ya se hace. Entonces, de que se aplican. Parte de lo que enseñamos en neurología y los que ya llevaron neuro ya saben, es trombectomía mecánica, ¿no? Existen criterios claramente definidos, que este es uno de los estudios que contribuyó
para que la trombectomía sea considerada como nivel de evidencia 1A, obviamente dependiendo del territorio vascular definido. Entonces, ¿es aplicable? Es aplicable. ¿Se mantuvieron o se tuvieron en cuenta los resultados de importancia clínica? Nos importan dos cosas, lo mencionamos al inicio. Que algo sea eficaz y que sea seguro. ¿Se evaluó la eficacia? Sí, discapacidad. ¿Se evaluó la seguridad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se evaluó la seguridad, sí o no? Sí, dice. Acá están los ACAS de seguridad. Cualquier evento adverso serio en los 40 días o una hemorragia intracraneal sintomática, ¿no? Entonces, sí se evaluaron seguridad. Se evaluó lo positivo y lo negativo. Cualquier cosa que se evalúe, sobre todo un ensayo clínico, tiene que incluir tanto la eficacia como la seguridad. Muy bien. Y finalmente, los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. La pregunta correcta teórica es, habrían que hacer estudios de valoración económica para ver si el estudio puede ser costo efectivo o puede ser un estudio de costo-beneficio. Pero por ahí éticamente alguien puede decir, no, pero la vida de un paciente, la discapacidad, que la calidad de vida no puede valorarse en términos económicos. Ambas preguntas son válidas. Entonces, ustedes valórenlo en cada estudio que les toque y dependiendo de lo que sea que estén hablando de la intervención, pueden poner acá sus puntos de vista. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ha sido un poco extensa esta clase, pues porque hemos tocado tanto la parte teórica y la parte del taller. Ya para el día jueves nos queda únicamente el seminario.